Mi nombre es Adam. Tengo 29 años y siempre he sido el responsable en mi familia. Soy el tipo que nunca pidió un centavo después de cumplir los 18. Me abrí camino en la universidad, construí una carrera decente en consultoría de TI, y logré ahorrar lo suficiente para una vida cómoda. Mi hermano menor, Ryan, es todo lo contrario. Tiene 26 años, todavía vive con nuestros padres. Ha saltado entre al menos una docena de trabajos y, de alguna manera, siempre tiene un dispositivo nuevo, zapatos caros o el último teléfono. Cuando alguien pregunta cómo se lo permite, él simplemente se encoge de hombros y dice, tengo contactos. Lo que realmente tiene es un flujo interminable de dinero de mamá y papá. Y cuando eso se agota, recurre a mí. Ryan y yo nunca hemos sido particularmente cercanos, principalmente porque cada conversación eventualmente se convierte en él pidiéndome dinero. La última comenzó hace 2 semanas. Me llamó a mitad del día, completamente despreocupado por el hecho de que yo estaba en una reunión con un cliente. Hermano, necesito 20.000, dijo, como si estuviera pidiendo prestado un lápiz. De hecho, me reí al principio porque pensé que era una broma, pero hablaba en serio. Totalmente en serio. Aparentemente, quería invertir en algún negocio infalible con un amigo. La última vez que tuvo una oportunidad infalible, terminó intentando vender gafas de sol de diseñador en el maletero de su auto. Le dije que no inmediatamente. No tenía la paciencia para escuchar otro de sus planes a medio cocinar. E incluso si la tuviera, no iba a entregar esa cantidad de dinero. Ese no nos sentó nada bien. Se quedó callado. Demasiado callado. Luego dijo: vaya, pensé que éramos familia. Y colgó. Esa era la forma de Ryan de hacerme sentir culpable. En el pasado, esa frase eventualmente era seguida por mamá llamándome, diciendo cosas como: es tu hermano, Adam. Deberías ayudarlo solo esta vez. Excepto que solo esta vez ya había sucedido 6 o 7 veces. Efectivamente, unas horas más tarde, llamó mamá. Ni siquiera saludó antes de lanzarse al ataque. Ryan me dijo que te negaste a ayudarlo. Está tratando de mejorar su vida, Adam. Le dije que no iba a financiar su última fantasía de enriquecimiento rápido. Ella suspiró dramáticamente y dijo: siempre has sido egoísta. Al día siguiente, decidí pasar por casa de mis padres después del trabajo porque me había dejado unos documentos en el estudio cuando estaba ayudando a papá a configurar una impresora nueva la semana pasada. Ryan estaba allí, despatarrado en el sofá como si fuera el dueño del lugar, viendo la televisión a todo volumen mientras navegaba en su teléfono. Apenas nos dijimos 2 palabras. Agarré mi carpeta y estaba a punto de irme cuando me di cuenta de que había dejado mi computadora portátil de trabajo cargando en la habitación de invitados la noche anterior. Esa computadora era mi sustento, configuración personalizada, hardware costoso, todos los archivos de mis clientes y años de trabajo. Fui a buscarla y, justo cuando la estaba desenchufando, Ryan apareció en la puerta. Se apoyó contra el marco, sonriendo con suficiencia, y dijo: «¿Todavía no me vas a ayudar?» Ni siquiera lo miré. No, desearía poder decir que lo que sucedió después fue un accidente, pero fue demasiado deliberado. Ryan pasó a mi lado, agarró mi computadora por el borde con una mano y, antes de que pudiera reaccionar, caminó hacia el patio trasero y, sin dudarlo, la dejó caer directamente en la piscina. Me quedé helado. El chapuzón resonó en mis oídos y mi estómago se hundió como una piedra. Logré decir: «¿Estás loco?» Pero él simplemente se encogió de hombros y dijo: «Oh, lo siento. Supongo que se me resbaló la mano». El tono casual de su voz era enfurecedor. Mis padres salieron tras oírme gritar y, antes de que pudiera explicarme, Ryan levantó las manos y dijo: «Fue un accidente». Lo que me hizo hervir la sangre fue la respuesta de mi padre. No preguntó si la computadora podía salvarse. No preguntó si tenía copias de seguridad o cuánto costaba. Solo me miró y dijo: «Adam, cálmate. Solo es un accidente. Es solo una computadora. Solo una computadora». Esa computadora valía más que el auto de Ryan. Y no era solo el costo. Era el trabajo, la confianza que mis clientes depositaban en mí. Los plazos de entrega. Me quedé allí goteando agua de la piscina sobre la máquina arruinada, mirando a las personas que se suponía que eran mi familia y me di cuenta de que no les importaba. No realmente. Ryan se rió entre dientes, claramente disfrutando. «Supongo que deberías haberme ayudado cuando tuviste la oportunidad». Mi padre ni siquiera lo regañó. Mi mamá solo puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre que los chicos son chicos. Quería explotar, pero en cambio, me quedé callado. He aprendido que cuando las personas como mi familia te ven enojado, eso solo los alimenta. Puse la computadora arruinada sobre la mesa del patio y no dije nada. Eso pareció incomodar a Ryan. Esperaba que yo gritara o lo amenazara, pero solo le di una sonrisa tensa. Agarré las llaves de mi auto y me fui. Esa noche, apenas dormí.
Seguía repitiendo el momento en mi cabeza. La sonrisa de Ryan, el tono despectivo de papá. La indiferencia de mamá. Podía sentir algo cambiando dentro de mí. Normalmente, simplemente me distanciaría. Tal vez cortaría el contacto por un tiempo, pero esta vez se sentía diferente. Esto no era solo por dinero o falta de respeto. Esto se trataba de cruzar una línea. Y Ryan ni siquiera se daba cuenta de lo que había hecho. Pensó que había terminado. No era así. Para cuando el reloj marcó la medianoche, ya había hecho algunas llamadas y cambiado algunas contraseñas. Pequeños pasos, solo el comienzo. Pero a las 6:15 a.m. de la mañana siguiente, Ryan se despertó con algo que nunca vio venir. Cuando digo que Ryan se despertó con algo inesperado, no me refiero a que se despertó con un estallido o un grito. Fue algo más silencioso. Sutil, pero suficiente para encender el primer destello de pánico en él. Me llamó a las 6:18 a.m., con voz tensa por la confusión. Oye, mi Netflix no funciona. ¿Cambiaste la contraseña? Casi me río. Mi voz se mantuvo tranquila. Sí, Ryan. Junto con la cuenta de Amazon, la de Hulu, la suscripción compartida de Apple Music y el inicio de sesión de Xbox Live, tú no pagas por ellos, así que ya no puedes usarlos. Se quedó en silencio por un segundo antes de escupir. Vaya, qué mezquino, y colgar. Pensé que eso sería el final de la mañana, pero a las 9 a.m., mamá estaba al teléfono. Adam, acabo de hablar con Ryan. Dijo que lo estás castigando por un malentendido. ¿Un malentendido? Esa era su palabra para destruir intencionalmente una computadora de $4. Siguió hablando antes de que yo pudiera responder. Sabes, tu hermano necesita esas cuentas. No tiene dinero para pagarlas él mismo. Le recordé que tampoco tenía dinero para reemplazar mi computadora, pero ese punto pasó de largo. Eres el mayor, Adam. Deberías dar el ejemplo, no guardar rencor. Empecé a darme cuenta de lo profundo que era este favoritismo. Para mis padres, Ryan era el bebé que no podía hacer nada malo. Si cometía un error, era mi trabajo arreglarlo o al menos pasarlo por alto. Si yo cometía un error, bueno, a sus ojos, nunca tuve la oportunidad de cometerlo porque ya habían decidido que yo era el frío. Mamá terminó la llamada con su habitual. Somos familia, Adam. No le das la espalda a la familia. Colgué sin responder porque, sinceramente, temía que si abría la boca, diría algo que no podría retirar. Más tarde esa tarde, tuve que pasar por la casa de nuevo. Esta vez para recoger algunas herramientas que le había prestado a papá. Debatí no ir en absoluto, pero no quería que mis cosas desaparecieran misteriosamente. Tan pronto como entré, pude sentir la tensión. Ryan estaba en la cocina con mamá. Ambos riéndose de algo en su teléfono. Cuando me vieron, Ryan puso un ceño fruncido exagerado. Cuidado todos, dijo en voz alta. No se acerquen a las cosas de Adam o los bloqueará de sus propias cuentas. Mamá se rió como si fuera lo más gracioso que hubiera escuchado. Lo ignoré y le pedí a papá mi caja de herramientas. Rezongó algo sobre aprender a dejar ir las cosas antes de finalmente dármela. Pero Ryan no había terminado. Mientras me iba, me siguió hasta la entrada. ¿Sabes? Podrías simplemente darme los 20.000 y estaríamos a mano, dijo con una sonrisa presumida. Mis manos se apretaron alrededor del mango de la caja de herramientas. ¿A mano? Repetí con voz baja. Ryan, destruiste mi computadora. Se encogió de hombros. Sí, pero tú eres rico, Adam. La reemplazarás en una semana. ¿Yo? Estoy tratando de empezar algo aquí. Un negocio de verdad. Realmente podrías ayudar en lugar de hacer que todo se trate de ti. El hecho de que creyera genuinamente en esta lógica retorcida hizo que mi sangre se helara. Esa noche, empeoró. Alrededor de las 11 p.m., recibí un mensaje de un número desconocido. Era una captura de pantalla de un chat grupal. Mis padres, Ryan y algunos de nuestros parientes cercanos. Ryan había escrito, Adam está teniendo un berrinche porque rompí accidentalmente su computadora. La peor parte fueron las respuestas que lo apoyaban. Vaya. Adam siempre ha sido así. Escribió una tía. No me sorprende, añadió otro. Ni una sola persona pidió mi versión de la historia. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no solo estaba lidiando con Ryan. Estaba lidiando con todo un sistema que lo habilitaba, uno que había estado vigente durante años. Y si iba a hacer algo al respecto, necesitaba ser inteligente, tranquilo, metódico, paciente, porque Ryan estaba a punto de aprender que cuando decido jugar el juego, juego para ganar. Lo que él no sabía era que mis pocas llamadas de la noche anterior ya estaban poniendo las cosas en movimiento. 2 días después, descubrí hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ryan.
Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando mi teléfono empezó a zumbar repetidamente. Primero, fueron un par de llamadas perdidas de mi banco. Luego llegó el correo electrónico con el asunto. Actividad inusual detectada. Se me hundió el estómago. Pedí disculpas, salí al pasillo y abrí el mensaje. Era una alerta de fraude. Alguien había intentado iniciar una transferencia bancaria de $9.5 de mi cuenta corriente personal a una cuenta a nombre de Ryan M. Me temblaban las manos cuando llamé al banco. Confirmaron lo que ya sospechaba. La solicitud de transferencia se había realizado en línea utilizando mis credenciales de inicio de sesión correctas. Siempre había mantenido mi información bancaria privada. Mis contraseñas eran largas y únicas. Pero luego recordé mi computadora, la que Ryan tiró a la piscina. No era solo la pérdida física lo que dolía. Era el hecho de que mis contraseñas se habían guardado en ella. Aunque el disco duro tuviera daños por agua, alguien con suficiente motivación podría extraer datos de él. Y Ryan, por muy descuidado que fuera, tenía un amigo que reparaba aparatos electrónicos. No tenía pruebas directas todavía, pero sabía que esto no era solo él jugando con las cuentas de streaming o haciéndome quedar mal ante la familia. Esto era él tratando de llevarse mi dinero real. Le dije al banco que congelara mis cuentas inmediatamente. Y mientras ellos se encargaban de eso, le envié un mensaje de texto a Ryan. Llámame ahora. No respondió. En cambio, una hora más tarde, recibí otra llamada, esta vez de mi madre. Tienes que dejar de acusar a tu hermano de cosas, dijo sin siquiera saludar. Me quedé atónito. Espera, ¿así que ya te lo contó? La voz de mamá se endureció. Dijo que congelaste tus cuentas solo para que pareciera que te robó. Eso es manipulador, Adam. Sabes que él nunca haría algo así. Quería gritar. Mi propia madre lo defendía antes de que yo hubiera explicado lo ocurrido. Mamá, el banco tiene su nombre en el intento de transferencia. Dije lentamente, como si ella pudiera procesarlo. No lo hizo. La gente comete errores cuando está desesperada. Tal vez si lo hubieras ayudado con su negocio, no estaría en esta posición. Ese fue el momento en que algo en mí se quebró. Durante años, toleré que me pintaran como el frío y egoísta mientras Ryan se salía con la suya. Pero ahora, había cruzado una línea de la que no había retorno. Esto ya no era solo drama familiar. Esto era robo. Un intento de arrancar algo por lo que había trabajado toda mi vida adulta. Y mis padres lo habían dejado claro, sin importar lo que hiciera, estarían detrás de él. El golpe final llegó esa tarde. Fui a recoger el correo en el vestíbulo de mi apartamento y, dentro de uno de los sobres, había un aviso de mi compañía de tarjeta de crédito. Era una confirmación de un usuario autorizado adicional añadido a mi cuenta. El nombre, Ryan M., no solo había intentado tomar dinero. Estaba tratando de convertirse en un parásito permanente en mis finanzas. Y lo había hecho sin siquiera fingir que preguntaba. El pulso me martilleaba en los oídos. Podía sentir la traición asentándose profundamente en mi pecho. No caliente, no ruidoso, sino frío, como el hielo. Esa noche, sentado en mi sala de estar en penumbra, dejé de pensar en Ryan como mi hermano. Él era solo otro problema que resolver. Y ya sabía que cuando lo resolviera, sería de una manera que nunca olvidaría. Lo que él no se daba cuenta era que yo tenía mucho más que cuentas congeladas y cambios de contraseña a mi disposición, y él acababa de darme la razón perfecta para usar todo eso. Los días que siguieron fueron de los más bajos que había sentido en años, no por el dinero, sino por darme cuenta de que estaba verdaderamente solo en mi familia. El resultado de la campaña de difamación de Ryan golpeó más fuerte de lo que esperaba. La voz se corrió por la familia extendida y empecé a recibir mensajes que me hacían hervir la sangre. Mi tío me escribió. Si realmente estás acusando a tu propio hermano de robo, necesitas ayuda. Mi primo envió. Todos sabemos que siempre has mirado a Ryan por encima del hombro. Esto es bajo, incluso para ti. No importaba que tuviera pruebas. Nadie quería escucharlas. A sus ojos, yo era el villano, frío, calculador y demasiado exitoso para mi propio bien. En el trabajo, las cosas no iban mucho mejor. La computadora destruida me había retrasado en los plazos. Y aunque había rescatado algunos archivos de copias de seguridad, había proyectos que tenían que ser reconstruidos desde cero. Me encontraba trabajando hasta altas horas de la noche, apenas durmiendo, comiendo comida para llevar sobre mi teclado. Cada vez que mi teléfono vibraba, me preparaba para otro mensaje, ya fuera del banco sobre más intentos de cargos o de un familiar diciéndome qué tipo de persona tan terrible era. Pensé que tal vez un cara a cara con mis padres podría arreglar las cosas. Pero cuando pasé por su casa, ni siquiera pasé de la puerta principal. Papá estaba en la entrada, con los brazos cruzados. No apreciamos la forma en que estás tratando a tu hermano, dijo rotundamente. Hasta que te disculpes, creo que es mejor que te mantengas alejado por un tiempo.
Lo miré, esperando algún indicio de que estuviera mintiendo, pero no había nada en su expresión excepto decepción hacia mí, no hacia Ryan. Detrás de él, podía oír a Ryan en la sala de estar riéndose de algo en la televisión. Caminar de vuelta a mi auto ese día se sintió como caminar fuera de mi propia vida. Esa noche, me senté en el sofá de mi oscuro apartamento, mirando la pantalla de mi teléfono mientras el nombre de Ryan la iluminaba. No contesté. Luego llegó el mensaje de voz, riendo, diciendo: «Deberías haberme dado el dinero, hermano. Te habrías ahorrado todos estos problemas». Algo al escuchar eso rompió el último hilo que me contenía. La frustración, la ira, la humillación. Dejé de luchar contra ello. En cambio, dejé que se asentara, porque la ira arde rápido y caliente. Pero si dejas que se enfríe, se convierte en algo mucho más peligroso: paciencia. A la mañana siguiente, dejé de reaccionar. No respondí a los mensajes de texto. No contesté llamadas. No intenté defenderme ante la familia. Me quedé completamente en silencio. Para ellos, probablemente parecía que me había rendido, que habían ganado, y en cierto modo, dejé que pensaran eso. Mantuve la cabeza baja, trabajé en mis proyectos y empecé a atar cabos sueltos discretamente. Cerré cuentas viejas, moví fondos a lugares que Ryan no podría tocar y pedí algunos favores a personas fuera de la familia. El tipo de personas que Ryan ni siquiera sabría que existían. Cuanto más lo pensaba, más claro me resultaba. Irme no era suficiente. Ryan seguiría quitando mientras hubiera algo que quitar. Mis padres seguirían habilitándolo mientras creyeran que era inofensivo. Necesitaban ver lo que realmente era, y él necesitaba sentir el peso de cada decisión egoísta que había tomado. Y por mucho que les gustara pensar lo contrario, yo tenía mucho más control sobre la vida de Ryan de lo que él se imaginaba. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado para usarlo. Ese momento llegaría antes de lo que él pensaba. Es curioso cómo, cuando dejas de desperdiciar energía defendiéndote ante personas que no quieren la verdad, de repente tienes mucha sobrante para construir algo mejor. Lo primero que hice fue actualizarlo todo. Reemplacé mi computadora arruinada con una estación de trabajo de primer nivel, una que había estado observando durante meses pero que seguía posponiendo porque se sentía demasiado costosa. Esta vez no. Dupliqué mi seguridad, invertí en copias de seguridad encriptadas y me suscribí a servicios que hacían mi flujo de trabajo a prueba de balas. La misma semana, conseguí un nuevo contrato con una empresa tecnológica en el extranjero. Era más grande que cualquier proyecto que hubiera manejado antes, y el pago inicial cubría el costo de la computadora 2 veces. La ironía no se me escapaba. Ryan había intentado sabotearme y todo lo que había hecho fue empujarme a una velocidad superior. El dinero empezó a fluir más rápido de lo que podría haber predicho. Optimicé mis procesos, contraté a un asistente independiente y liberé más tiempo para trabajo estratégico en lugar de estar constantemente apagando incendios. Con el margen de maniobra extra, empecé a decir que sí a oportunidades que antes ignoraba: conferencias, consultorías para startups, incluso aparecer en un podcast tecnológico. Pero el éxito no era solo financiero. Empecé a reconectarme con personas fuera de la burbuja familiar tóxica. Viejos amigos, contactos profesionales, incluso algunos parientes lejanos que se habían acercado discretamente para decir que no se tragaban la historia de Ryan. Mantuve esas conversaciones ligeras, nunca desahogándome sobre mi familia, solo mostrándoles que me iba bien. No se trataba de demostrar nada. Todavía no. Se trataba de plantar semillas. Mientras tanto, estaba prestando atención. Desde la distancia, vigilaba a Ryan. Me enteré de que su aventura empresarial ya se estaba desmoronando. ¡Qué sorpresa! Y que se estaba apoyando aún más en mis padres para obtener efectivo. También descubrí que había cometido el error de presumir ante sus amigos sobre cómo me había puesto en mi lugar arruinando mi computadora y encerrándome en el drama familiar. Lo que no sabía era que un par de esos amigos no eran tan leales como él pensaba. Uno de ellos, alguien que conocía vagamente de hace años, me envió capturas de pantalla de conversaciones de las que Ryan se arrepentiría de haber tenido. Entre esos mensajes, los registros bancarios del intento de transferencia y algunas otras piezas que había recolectado silenciosamente. Estaba empezando a construir algo. Un caso, no necesariamente legal, al menos no todavía, sino un plano para desmantelar su pequeño imperio de excusas. Lo hermoso de esto era que él no tenía idea de que yo estaba mirando, escuchando y apilando las cartas a mi favor. Para cuando llegó la primavera, no solo estaba de vuelta en pie, estaba millas por delante de donde había estado antes. Mi negocio prosperaba, mi red se expandía y estaba en una posición donde podía hacer movimientos sin que nadie los viera venir. Y lo mejor de todo, mantuve mi silencio. Sin peleas, sin advertencias, sin pistas para Ryan o mis padres de que algo se estaba gestando.
Porque cuando finalmente decidiera hacer mi movimiento, no quería que solo sintieran el cambio. Quería que se preguntaran cómo sucedió tan rápido. Y estaban a punto de descubrirlo. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde cuando me encontré con alguien a quien no había visto en años, el señor Carson, un amigo de la familia que también resultaba ser el vicepresidente de una firma de inversiones de tamaño medio en la ciudad. Me lo encontré en una cena de networking para profesionales tecnológicos. Nos pusimos al día tomando un café después y, entre charla casual y negocios, surgió el nombre de Ryan. Resulta que la firma del señor Carson había sido contactada recientemente por nada menos que Ryan y su socio para obtener financiación. La propuesta era ridícula. Sin un plan de negocios real, márgenes de beneficio poco realistas y una clara falta de experiencia. Pero la parte más interesante. Ryan me había puesto como respaldo silencioso en su propuesta. Mi mandíbula casi golpeó la mesa. El señor Carson me mostró una copia de la propuesta en su teléfono. Y allí estaba, en blanco y negro. Respaldo existente de Adam M., consultor de TI. Mis credenciales, mi reputación estaban siendo usadas para sostener las tonterías de Ryan sin mi permiso. Y peor aún, había adjuntado mi perfil de LinkedIn. Si alguien en el mundo de las inversiones se tomaba eso en serio, mi nombre podría quedar ligado a un esquema fallido con el que no tenía nada que ver. Ese fue el momento en que supe que tenía toda la palanca que necesitaba. Le conté la verdad al señor Carson, le agradecí el aviso y le pedí que me enviara una copia de toda la propuesta. Lo hizo, junto con un hilo de correos electrónicos que mostraba a Ryan alardeando de cómo mi participación haría que los inversores confiaran en él. Con eso, el rompecabezas estaba completo. Tenía registros bancarios de su intento de transferencia, la adición no autorizada de la tarjeta de crédito a su nombre, capturas de pantalla de él presumiendo de arruinar mi computadora, evidencia de que usaba indebidamente mi reputación profesional para su negocio falso. Por sí solo, cualquiera de estos puntos podría causarle problemas a Ryan. Juntos, podían quemar cada puente que le quedaba. Pero no solo estaba pensando en exponerlo. Quería controlar la narrativa. Si calculaba esto bien, podría asegurarme de que cuando llegara la caída de Ryan, no pareciera una venganza, sino la consecuencia natural de su propia arrogancia. Y si jugaba aún más inteligentemente, podría asegurarme de que mis padres vieran la verdad sin que yo tuviera que decir nunca. Te lo dije. Para preparar el escenario, empecé a contactar a algunas personas clave, conocidos mutuos, colegas de mis padres, incluso algunos parientes que tenían influencia en la comunidad local, todo bajo la apariencia de puestas al día profesionales. Solté pequeñas menciones casuales sobre haber oído que Ryan estaba trabajando en un gran proyecto y que esperaba que resultara legítimo. No estaba acusando, estaba plantando la duda. Al mismo tiempo, hablé con un amigo abogado sobre lo que se podía hacer si alguien usaba mi nombre sin mi consentimiento en una propuesta financiera. Digamos que su respuesta me dio muchas ideas y aún más confianza. Para finales de ese mes, me había posicionado exactamente donde quería estar. Seguro en mi carrera, armado con pruebas irrefutables de los planes de Ryan y rodeado de personas que empezaban a cuestionar la imagen de chico de oro que mis padres habían construido a su alrededor. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar y Ryan no tenía idea de que el juego ya había comenzado. Comenzó con un solo correo electrónico. Reenvié toda la propuesta de negocio fraudulenta de Ryan, esa con mi nombre plasmado por todas partes, a mi amigo abogado. Él redactó una carta formal de cese y desistimiento, dejando muy claro que usar mi identidad para beneficio financiero sin mi consentimiento no solo era poco ético, sino que podría acarrear consecuencias legales. La carta fue entregada directamente al correo de Ryan, al buzón de su socio y, solo para estar seguros, con copia a mis padres. No lo llamé. No di explicaciones. Dejé que el silencio hablara. En cuestión de horas, mi teléfono se iluminó con mensajes de Ryan. Primero llegó la falsa indignación. Estás arruinando todo. Luego el chantaje emocional. Pensé que querías que me fuera mejor. Y finalmente, las amenazas. Te arrepentirás de esto cuando triunfe. Ignoré cada uno de ellos. Mi abogado me aseguró que el silencio lo inquietaría más que cualquier respuesta. 2 días después, hice mi segundo movimiento. Envié la misma propuesta y la evidencia del mal uso de mi nombre a cada inversor que Ryan había contactado. No opiné, no lo insulté, solo adjunté los documentos con un mensaje corto. Esto es para aclarar que no tengo ninguna participación en este proyecto y no lo respaldo de ninguna manera. Profesional, limpio, infalible. Para el final de la semana, el socio de Ryan lo había abandonado. Los inversores lo habían ignorado y los susurros empezaron a extenderse por la misma red de la que mis padres tanto amaban alardear. El chico de oro tenía grietas en su armadura y la gente empezaba a notarlo. Pero no había terminado. El tercer movimiento fue mi favorito.
Recopilé los registros bancarios de su intento de transferencia bancaria, la adición no autorizada de la tarjeta de crédito y las capturas de pantalla de él presumiendo de arruinar mi computadora. Lo empaqueté todo cuidadosamente en un PDF seguro titulado para sus registros y se lo envié a mis padres con una nota corta. Pensé que deberían ver la historia completa. No hace falta respuesta. Ese aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Papá no respondió. Mamá envió un mensaje, solo 2 palabras. Hablaremos, no lo hicimos. Finalmente, tiré del hilo más silencioso y devastador de todos. ¿Recuerdan a esos amigos de Ryan que no eran tan leales como él pensaba? Le di el soplo a uno de ellos sobre un contrato independiente que había conseguido recientemente con un cliente que pagaba muy bien. El mismo tipo de trabajo en el que Ryan había estado fingiendo especializarse. Le llegó el rumor de que yo había cerrado un trato que valía más de lo que su negocio jamás podría haber generado. Y como había sido tan público con mis éxitos recientes sin presumir, lo justo para que él lo viera, supo que yo no solo estaba bien, estaba prosperando sin él, a pesar de él. Lo hermoso de todo fue que nunca levanté la voz, nunca publiqué una sola palabra de enojo en línea, nunca lo acusé en público. Simplemente encendí las luces y dejé que todos vieran exactamente quién era. Y las consecuencias. Bueno, solo acababan de empezar. El colapso real ocurrió más rápido de lo que esperaba. Una semana después de enviar el archivo a mis padres, recibí una llamada de mi tía, la misma que había opinado en aquel chat grupal diciendo que no le sorprendía mi comportamiento. Su tono era diferente ahora, cuidadoso. Me dijo que había hablado con mi madre y que las cosas en la casa estaban tensas. Aparentemente, mi padre había revisado el PDF que envié línea por línea, comprobando los estados de cuenta bancarios, el formulario de autorización de la tarjeta de crédito y los mensajes que Ryan había enviado jactándose de destruir mi computadora. Al final, no hubo lugar para excusas. Todo estaba en las propias palabras de Ryan, con su propia letra y su propia firma. Esa noche, Ryan llegó a casa y se encontró a mis padres esperándolo en la sala. Papá lo confrontó, exigiendo una explicación. Por lo que me contaron, Ryan intentó usar las mismas frases gastadas. Fue un accidente, no fue mi intención, Adam lo está haciendo parecer peor de lo que es. Pero por primera vez en su vida, mamá y papá no mordieron el anzuelo. Papá le dijo que empacara sus cosas y se fuera. No más limosnas. No más solo por esta vez. La historia se difundió rápidamente. Aquellos mismos parientes que habían sido tan rápidos en creerle ahora sabían la verdad. Y el silencio de su parte fue ensordecedor. Sus amigos dejaron de atender sus llamadas. Sus supuestos contactos de negocios lo cortaron. Incluso sus contactos para conseguir dinero rápido empezaron a ignorarlo. La imagen del chico de oro se hizo añicos y todo lo que quedó fue Ryan, arruinado, desempleado y expuesto. La última vez que lo vi fue 3 semanas después. Salía de una cafetería cuando lo vi al otro lado de la calle con la misma sudadera arrugada que solía usar en casa, con los hombros caídos, mirando su teléfono. Parecía más pequeño de alguna manera, no solo físicamente, sino como si se hubiera desinflado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No sonrió esta vez. No dijo una palabra. Simplemente miró hacia otro lado y se fue. No sentí triunfo exactamente. Fue algo más silencioso, más firme. Una satisfacción profunda e inquebrantable de que se había hecho justicia sin que yo tuviera que bajar a su nivel. Le había dado todas las oportunidades para detenerse, para madurar, para respetar los límites. Él eligió no hacerlo. Y al final, se había destruido a sí mismo con nada más que su propia codicia y arrogancia. En cuanto a mis padres, han estado manteniendo la distancia. Intercambiamos mensajes amables en los días festivos, pero los sermones interminables sobre ayudar a la familia han cesado. Creo que finalmente entienden que habilitar a Ryan no lo estaba ayudando. Solo lo estaba protegiendo de las consecuencias que necesitaba enfrentar desesperadamente. Y yo, mi negocio está más fuerte que nunca. Mi vida es tranquila y mis límites son sólidos como una roca. Porque si hay algo que todo este lío me enseñó, es esto: a veces, la venganza más poderosa no es destruir a alguien, sino dejar que se destruya solo mientras tú construyes algo que ellos nunca podrán tocar.